de nuestra iglesia. Quisiera ahora compartir la palabra y si usted me ayuda, querría mencionarle lo que el Señor nos ha entregado para hoy. Al final de la predicación, iglesia, si usted tuviera un motivo de oración, si usted tiene algún motivo de oración por salud o por alguna otra situación particular, una vez que termine la prédica, vamos a tener una sala abierta en Zoom. La vamos a enviar por acá mismo, por el chat, y usted podrá ingresar a la sala de Zoom y habrá allí alguien esperándole para orar por usted. No para hacer vida social ni para poder conversar, sino que usted va a ingresar a la sala del Zoom, que ya se lo vamos a enviar, y usted va a decir, yo entro aquí porque necesito oración por tal motivo, y habrá gente que va a estar dispuesta para orar por usted, de manera muy, muy dirigida. Así que, porque creemos en el poder de la oración, ¿sí? Así que eso una vez que concluya la prédica. Bien, querría decirle que hoy día la palabra de Dios nos habla sobre las ataduras que hay en nuestra vida, y quería decirles que hay ataduras, la Biblia lo enseña, que hay ataduras en nuestra vida que tienen evidentemente un efecto muy, muy negativo sobre nosotros, pero muchas de esas ataduras no provienen de Satanás, y es muy bueno que usted y yo lo tengamos claro, porque muchas de esas ataduras provienen de nosotros mismos. Nosotros hemos hecho esas ataduras, y por lo tanto tenemos herramientas espirituales para combatirlas. Hay cosas, cuando llamamos atadura, estamos queriendo decir, de acuerdo a la palabra, que hay cosas que están en nosotros que no nos dejan movernos con libertad, que no nos dejan caminar hacia donde nosotros queremos caminar. Hay personas que cuando están atadas no pueden mostrar lo que son. Las personas no fluyen, ni en su forma de pensar, ni en su forma de expresar emociones, pero tampoco fluyen en la relación con los otros. Están atadas, no se expresan tal cual es su esencia, porque hay algo que los controla, que los tiene allí aprisionados, y a eso la Biblia le llama ataduras. Hay gente, del punto de vista de la ciencia, que le pone otros nombres: traumas, complejos, en fin, patología. Pero la Biblia usa este término y dice que hay de ese tipo de ataduras que no provienen de Satanás, sino que provienen de nosotros. Yo quiero que usted lea conmigo, hay una particular atadura que nos puede ayudar a que usted y yo podamos tener una vida con propósito, como es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Las ataduras del resentimiento y de la falta del perdón. Mire, las ataduras del resentimiento y la falta del perdón. La primera cosa que yo le quiero decir es que cuando no hay perdón en nuestra vida, debo decir que la falta de perdón enferma el cuerpo. El apóstol Santiago, en el capítulo 5, Norbert me va a ayudar con aquello, Santiago capítulo 5 y versículos 15 y 16 dicen textual: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, punto y coma. Pero mire lo que viene a continuación: y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Y el punto central está en el versículo 16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados, no perdonados. No. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. O sea, ¿qué está diciendo la palabra allí? Que
mucha de tu enfermedad, de mi enfermedad, tiene que ver con que nosotros no nos hemos confesado nuestras ofensas. Yo estoy ofendido por ti o tú estás ofendido por mí. Y como no hemos confesado esas ofensas y no hemos orado el uno por el otro, estamos enfermos. Es decir, la falta del perdón enferma el cuerpo. Entonces hay muchos hermanos, muchas hermanas que probablemente hemos estado orando que el Señor me sane de una enfermedad en particular, de alguna zona del cuerpo, y probablemente el origen de esa enfermedad no estuvo inicialmente en el cuerpo, sino que el origen de esa enfermedad estuvo o está en la falta del perdón, y esa es una atadura que llevamos en nuestra vida. Bien, yo le quiero comentar algunas cosas. Por ejemplo, cuando usted está muy preocupado por algo que le pasó con alguien, a usted se le aprieta el estómago. Cuando usted vive la emoción de la preocupación, usted debilita el estómago. Sabe que cuando usted le da toda la rabia, se le debilita el hígado. Y cuando usted está pasando por un periodo muy profundo de pena, por la decepción, por la falta de amor que vienen los que están alrededor suyo, se le debilitan los pulmones. Y fíjese que cuando usted, producto de todas estas cosas, tiene miedo de que lo puedan dañar, se le debilitan los riñones. Fíjese que a lo menos le he nombrado 4 órganos del cuerpo que se ven afectados cuando las ofensas que hay entre nosotros no han sido resueltas. El cuerpo se enferma. El salmista dice que incluso nuestros huesos resintieron esa falta del perdón. Dice que incluso nuestra piel se pegó a nuestros huesos. Está hablando de una expresión física, corporal, de una enfermedad que viene a causa de la falta de perdón. Querida iglesia, a veces pudiera ser que estamos pidiéndole al Señor que sane nuestro cuerpo físico, y tal vez lo que deberíamos pedirle al Señor es que nos ayude a perdonar, porque una vez que nosotros podamos ser capaces de perdonar, nuestro cuerpo físico va a recibir sanidad. Entonces yo te pregunto, ¿cuántos años de enfermedad has tenido tú? Y luego te tengo que preguntar, ¿cuántos años de resentimiento también has tenido? ¿Con tu papá? ¿Con tu mamá? ¿Con tu esposo? ¿Con tu hijo? ¿Con tu abuela? Y eso no lo has resuelto y han pasado 5, 10, 15, 20, 25 años, muchos más. Y todavía sigues con ese resentimiento vivo y no has podido perdonarlos a ellos porque lo que tú sientes que te hicieron o lo que no hicieron por ti te provocó tal daño interno. Pero eso hace que estés todavía viviéndolo como un resentimiento que aparentemente no está, porque tú no hablas de eso. Son los temas tabú de la familia, ¿me entiendes? Cuando se juntan los hermanos, los hijos, los cónyuges, los primos, no se dicen esas cosas, no se habla de eso, es el tema oculto. Pero tú y yo sabemos que está ahí, porque tú te sientes, a ti te nombran entonces a ese pariente y tú como que tragas, ¿cierto? Y como que respiras de nuevo porque tú sabes que algo te está tocando adentro, tú sabes que hay algo no resuelto ahí dentro. El problema no está en eso, el problema es que eso enferma tu cuerpo físico. Entonces yo te pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos ido de médico en médico, de doctor en doctor, y el doctor te dice, pero aquí no hay nada? Y el otro te hace más exámenes y también te dice, pero acá tampoco hay nada. Y después el otro te dice, pero si su cuerpo está impecable, pero el dolor tú lo sigues teniendo, porque es una enfermedad, producto de que hay falta de perdón. Segundo punto,
La falta de perdón, y esto me es más complicado todavía, la falta del perdón enferma la mente y tú puedes tener una tremenda atadura por la falta de perdón. En el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 18, Primera de Samuel 18, dice, Primera de Samuel 18, desde el versículo 9 al número 13, dice lo siguiente. Ahí está contando la historia de Saúl y David, el rey Saúl y el rey David. Dice el número 9, dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Saúl ya le cayó mal este cabro, y ya le tuvo envidia y ya lo empezó a aborrecer por algo que había acontecido, ¿cierto? David había matado al gigante Goliat, la gente le aplaudió a David y al rey no le gustó que aplaudieran a David y a él no lo aplaudieran, ¿cierto? Y entonces le tomó mala, decimos en Chile, le tomó mala a David. Dice que ya no lo vio con buenos ojos, le empezó a guardar un resentimiento. Escúchelo bien, leo 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día, fíjese bien, al día siguiente, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. ¿Me escucha la relación? Saúl desde ese día le agarró fobia, resentimiento a David y al día siguiente Saúl empieza a desvariar, su mente se empieza a descontrolar porque un espíritu malo de parte de Dios empezó a alterarle la mente. Cuando empiezas a guardar resentimiento, la falta de perdón también hace que trastorne tu mente. Se trastornan tus pensamientos. No logras tener control de ello. Dice, David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Mire lo que hizo. Primero, Saúl le tomó resentimiento a David. Segundo, producto del resentimiento, dice que se alteró su mente. Y aparte de haber alterado su mente, dice de que en el versículo número 13, dice que finalmente empieza a ocurrir otra cosa. Te empiezas a alejar de la gente y te empiezas a quedar solo. Entonces yo te pregunto hoy día, tú tienes un tema de perdón con tu pariente, porque algo no hizo, porque tú quedaste con la expectativa de que algo tenía que darte y no lo dio, no estuvo ahí, o incluso pudo haber hecho algo contra ti. Pero ¿sabes qué? Si ese resentimiento sigue pendiente en tu cabeza, y no perdonas a esa persona, entonces lo que la palabra te está enseñando es que ese resentimiento va a enfermar y trastorna tu mente y llega un minuto en que tú te empiezas a aislar de la gente y te vas quedando solo. Y no es raro que entonces hay muchas personas que dicen, pero es que pastor, yo estoy solo, a mí no me toman en cuenta, es que te aislaste. ¿Y sabes por qué te aislaste? Porque tu mente se distorsionó y se distorsionó producto de que no has perdonado. Entonces no es extraño ver familias donde tienes a uno que está aislado del resto. Y la explicación que esa persona se da es que los otros me dejaron. Los otros no han hecho algo por mí, porque lo que está detrás de ese discurso es aún el resentimiento, porque no ha habido perdón. Tercera cuestión. En el libro de Mateo, en el capítulo 18, en el versículo 34 y 35, se nos narra un relato
la parábola de los dos deudores. Y en el versículo 34 y 35, cuando se dice de que el Señor quiso arreglar cuentas con sus deudores y llamó a uno que le debía mucho dinero y éste le pidió clemencia y el Señor le dio clemencia, pero cuando ese deudor salió y encontró a uno que le debía un poquito de dinero y ese hombre le pidió clemencia, este deudor no tuvo clemencia a él, sino que metió a la gente a la cárcel hasta que le pagara. Entonces, cuando supo el rey, escuchen versículo 34 y 35, dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La falta de perdón, iglesia, trae tormento. Fíjate ahí, la palabra es muy explícita. Cuando el rey se enteró que este deudor no le perdonó la ofensa al otro, dice que el rey se enojó. ¿Y qué hizo con el deudor? ¿Lo entregó a quiénes? A los verdugos. En la traducción del griego, los verdugos se traduce por los torturadores, los atormentadores. ¿Y qué es lo que hace un torturador? ¿Qué es lo que hace un verdugo? Usted sabe, ¿cierto? Un verdugo está todo el tiempo ahí para infligirte dolor, para generarte miedo, para provocarte la dificultad. La falta de perdón trae consigo el tormento. Cuando nosotros nos negamos a perdonar, Dios nos entrega a nuestros verdugos. Y entonces no es raro, querida iglesia, que cuando tú y yo no perdonamos, entonces estamos atados a miedos, a insomnio, a enfermedades de la mente, a una intranquilidad increíble. Caemos en dolor físico, porque cuando viene un torturador, ¿qué te hace? Te pone corriente, te clava cuchillos, ¿sí o no? Dolor físico, claramente. Empiezas a sentir paranoia, porque tú estás encerrado, los torturadores te ponen en una celda y te quitan la luz, y tú no sabes si es día o es noche, y cuando viene la hora de la tortura, tú no sabes a qué hora va a ser eso y tú vives ahí constantemente con la paranoia, si viene, no viene, sientes un ruido, pueden venir tus carceleros, pueden venir los torturadores nuevamente a torturarte. Si la paranoia, pensando, ves en todas partes, ves a alguien que te está persiguiendo, la intranquilidad de saber si voy a estar aquí eternamente o me van a sacar de este suplicio. Es decir, cuando nosotros no perdonamos, entonces caemos en el tormento de estas sensaciones. Hermano querido, es terrible cuando vemos siervos de Dios, siervas de Dios, que tienen a Cristo en su corazón, pero viven en la constante inquietud de no saber qué irá a pasar, en la inquietud de no saber si los van a querer, no los van a querer, si les van a dar, no les van a dar, si este que se puso al lado de verdad lo ama o lo va a traicionar también como el otro, si el de allá es una persona confiable o no es confiable, capaz que este me haga lo mismo que me hizo mi pariente. La desconfianza, el temor, en todas partes andamos viendo a diablos, andamos, por todos lados andamos perseguidos, paranoicos, porque estamos siendo atormentados. Dios no quiere que tú y yo vivamos esa calidad de vida, porque Él dice que vino a darnos una vida abundante. Pero la atadura de la falta del perdón hace que estemos atormentados en nuestras dificultades. Entonces, cuando nosotros no podemos o no queremos simplemente actuar en este paso de lo que dice la Biblia, el Señor nos deja en manos de nuestras paranoias. ¿Cuántos estamos con serias dificultades de no saber y vivimos con la angustia y vamos al templo y oramos al Señor y le pedimos que ponga paz en nuestro corazón, y cuando escuchamos una prédica de paz, tú y yo estamos en el culto y nosotros decimos, uy, sí, eso es lo que yo querría, que el Señor me diera paz y que se me pasen todas estas cosas. Y alguien ora dando paz a tu corazón y la paz no viene.
Y entonces tú sales del templo y sales de la presencia del Señor con la sensación de que esto no resultó. Pareciera ser que Dios no me dio paz. Y la verdad es que no tiene que ver con que Él dé o no la dé. Él te entregó a tus verdugos. Porque tú o yo no quisimos perdonar. Cuarto, la falta de perdón nos deja atados a la otra persona. En el libro de los Salmos, en el 140, en el Salmo 140 y en el versículo 5 dice: me han escondido lazo y cuerdas los soberbios, han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. Fíjate que esto es muy interesante, porque lo que está hablando el salmista es que cuando yo no perdono al otro, dice que somos atados con un lazo con nuestro ofensor. Ahora, esto es súper interesante porque fíjate tú que a veces el ofensor, la persona que nos ha ofendido, que nos hizo daño, muchas veces circula por la vida feliz, ni se acuerda de nosotros. Y nosotros todos los días nos estamos acordando de él. Cuando estamos en momentos particularmente privados e íntimos, nosotros seguimos acordándonos de lo que nos dijo, de lo que no nos dijo, desde lo que hizo, de la cara que puso. Y siempre eso está viniendo a nuestra mente. ¿Sabe por qué eso? Porque la falta del perdón nos tiene atado a esa persona. Es un lazo, y el lazo tiene dos extremos. En un extremo estoy yo, y en el otro extremo está mi ofensor. Entonces, aunque el ofensor viva en otra parte del planeta, no necesita estar al lado mío, no necesita vivir en la misma ciudad que yo, no necesito verlo, no necesito encontrármelo, puede estar en cualquier parte del mundo, pero yo sigo atado a él. ¿Entiende? Y lo que es más terrible, muchas veces puede ocurrir que la persona incluso ha fallecido y yo sigo atado a él porque no he perdonado. Y todo el tiempo estoy volviendo en mente, aunque el otro no haga nada, seguimos con la cuerda en la que en un extremo está él y en el otro extremo estoy yo, y se me hace imposible olvidarlo. Yo escucho gente que dice: pastor, pero yo quisiera hacer esto, yo quisiera dejar esto, pero me dice honestamente, pero no puedo. Quinta cosa, Dios tiene una fórmula para resolver todas estas ataduras. Y la fórmula la da el propio Señor. Si tú lees conmigo en el libro de los Salmos, en el capítulo 86, Salmo 86, y si revisas el versículo 5, habla de una característica que tiene Dios. Dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Esta parte de la Biblia la presenta de una manera mucho más explícita otro salmo cuando dice: tú estás pronto a perdonar. Es decir, esta palabra nos está diciendo que una característica que tiene Dios es que Él está listo, así como está dispuesto. Como me ofendieron y estoy listo para perdonar. Habla de la prontitud, habla de la rapidez, habla de la idea de optimizar el tiempo. Y está diciendo, nuestro Dios es pronto a perdonar. Es decir, nosotros a Dios lo estamos ofendiendo y Él ya está listo. Está listo, díganme, pídanme perdón porque yo estoy listo para decirles: bueno, ya los perdono. ¿Entiende? La fórmula que Dios establece para que esta atadura no eche a perder tu vida es que Dios desea, con su ejemplo, que nosotros también seamos prontos a perdonar. Que nos sentamos apremiados en el tiempo a hacerlo rápido. En el libro de Efesios,
En el capítulo 4 y en el versículo 26, este versículo lo explica con mucho más precisión y con mucho más detalle. Es imposible que usted me dice, pastor, yo no entiendo lo que Dios quiere decir, porque aquí está clarísimo. Si usted lee el versículo 26 del capítulo 4, es súper claro, no me va a decir que no lo entiende. Dice, airaos, pero no pequéis. Punto y coma. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que está diciendo es, chiquillos, si no hay problema con que tú te enojes, si no hay problema con que tú te ofendas, si no hay problema con reconocer que el otro te hizo daño, si el punto no está ahí, y el problema no está en que a ti te dé la pena y tú llores y te sientes ofendido y que te sientas decepcionado porque era tu pariente, porque era tu amigo, porque era tu pastor, porque era tu hermano. Si el punto no es ese, el punto dice, airaos pero no pequéis, y luego dice, y no se ponga el sol, es decir, apúrate, apúrate en perdonar. ¿Sabe por qué? Porque, como dice un pastor que se llama Bill Johnson, en Estados Unidos, dice, apúrate en perdonar ahora que tienes tiempo. Él lo dice así. Yo le agregaría la explicación siguiente, apúrate en perdonar antes que se vuelva esto algo inmanejable. ¿Entiendes? Porque cuando tú no perdonas ahora y dejas pasar la situación y la dejas pasar y la dejas pasar y ya llevamos 30 años en lo mismo, te vuelvo a decir, se te hace muy difícil que después de 30 años, algo que has anidado acá adentro, se te hace difícil decir, ya, yo perdono esto, porque durante 30 años, como decimos en Chile, ha pasado harta agua bajo el puente. Entonces se te vuelve... Yo te logro entender, amado. Amada, yo te logro entender cuando tú me dices, pastor, pero es que es muy difícil para mí. Pero obvio que es difícil, porque pasó demasiado tiempo. Entonces el apóstol le dice a los efesios, le dice, enójense, pero pónganle un coto. Y no dejes que pase el sol sobre tu enojo. Es decir, apúrate en perdonar, hazlo ahora ya, rapidito, para que no vayas acumulando cosas. Una última situación que te tengo que decir. Dios quiere, Él tiene interés en que estas ataduras salgan de tu vida. Pero si tú has seguido esta exhortación de esta mañana, concordarás conmigo que este tipo de ataduras en ningún minuto intervino Satanás. ¿Se fijan? Y tampoco intervino Dios entre esto. Simplemente en este tipo de ataduras la hemos generado nosotros. Usted me va a decir, pastor, pero Dios intervino porque ¿cómo Dios permitió que mi papá me tratara así? ¿O cómo permitió Dios? Dios no permitió eso. Dios no intervino ahí. La libre voluntad de los seres humanos ha generado situaciones tan desagradables entre unos y otros, dolorosas y marcadoras. Sin embargo, lo que está diciendo la palabra en esta mañana es que tienes en tu mano, amada y amado, la herramienta para cortar esa atadura. Y hoy puedes tú ser sanado, no de algo que te hizo Satanás, no algo que te hizo Dios, sino que puedes ser sanado de algo que tú mismo has provocado en ti, no porque tengas mala onda, lo provocaste porque a lo mejor no te diste cuenta. Y ahí debo decirte algo, querido. Cuando en el capítulo de Mateo 18, que leímos hace un rato atrás, y leímos el versículo 34 y 35, pero antes de esos versículos, si uno hubiera revisado en el versículo 21 y 22, cuando Pedro le dice, Señor, ¿y hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y Jesús le dijo, hasta 70 veces 7. ¿Por qué está diciendo eso Jesús? Porque Jesús sabe que si tú no haces esto de perdonar, tú te empiezas a echar a perder la vida. Y como Dios quiere que tu vida no se eche a perder, te está diciendo, perdona siempre.
Y te está diciendo, y hazlo ahora, que todavía la cosa es chiquita. No dejes pasar tiempo para que no se vuelva una bola de nieve inmanejable. Tú me vas a decir, pastor, yo no siento perdonar. Te voy a decir una cosa, yo en este minuto tengo mucho dolor en mi cola, en el coxis, porque tengo lumbar, porque tengo problemas de columna. Y si tú me dices en este minuto, pastor, párese, con mucha honestidad en mi corazón te voy a decir, no siento pararme, porque me duele tanto que me quiero quedar aquí sentadito, porque no siento ponerme en pie, me duele demasiado. No siento. Si yo me pongo a esperar, sentir deseos de pararme, les puedo asegurar, queridos, que va a llegar mañana lunes, yo todavía voy a estar aquí. Porque mi dolor es tan grande que no siento ganas de pararme. No sé si me entiende. La Biblia dice que cuando perdonamos a los que nos ofenden, no se trata de sentirlo. Mi esposa ahora me dice entonces, ponte de pie. Yo puedo responder dos cosas. Verónica, no siento pararme porque me duele mucho. O yo puedo tomar la decisión, no siento pararme, pero voy a decidir y me pongo en pie. Decidí ponerme en pie. Fue una decisión racional, no fue una sensación emocional. ¿Me entiende? No se trata de sentir perdonar. Los creyentes, los hijos de Dios, y escúchalo bien, no vivimos por lo que sentimos. Los hijos de Dios vivimos por lo que creemos. Y cuando Dios dice perdona, Dios no está diciendo espera sentir perdonar. Dios está diciendo perdona, decisión, voluntad, aquí. Yo escucho que Dios me dice perdona y tomo la decisión de hacerlo, no espero sentirlo. Los creyentes no nos movemos por sensaciones, nos movemos por decisiones. ¿Sí? Jesús, frente a la cruz, ¿usted cree que no le dolía cuando estaba él crucificado y sangraban sus brazos, sus manos, su costado? ¿Usted cree que la sensación que él tenía en su cuerpo era agradable? El hombre estaba agonizando. El hombre estaba agonizando. ¿Usted cree que él dijo, yo siento perdonar? ¿Qué va a sentir perdonar si le duele hasta el pelo? ¿Pero qué dijo Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tomó la decisión. Pastor, yo no siento perdonar. Está bien, no lo sienta. No me interesa. Decida perdonar. He escuchado gente que dice, pastor, no siento bautizarme. Nadie le pidió que lo sienta. Tiene que hacerlo. Decidirlo. El creyente vive por decisiones. Estas ataduras, salud física de tu cuerpo, producto de la falta de perdón, salud de tu mente, dañada por falta de perdón, tormento en tu vida por falta de perdón, atado en los recuerdos con la persona que te dañó por falta de perdón. Cristo lo resuelve. Y Él te dice, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Por lo tanto, querido, querida, esta mañana te quiero invitar a decirle al Señor, Señor, yo no siento hacer esto, pero me he dado cuenta a través de tu palabra que he estado enferma por mucho tiempo. He estado enfermo por mucho tiempo. Me he dado cuenta que no puedo dormir tranquilo. Me doy cuenta que estoy solo y de repente me encuentro pensando en puras tonteras y no logro controlar todas las leceras que pasan por mi cabeza. Tormento. Y ya no quiero eso. Señor, y no quiero tomar Valium, no quiero tomar diazepam, no quiero tomar té de melisa. Lo que yo quiero hacer es conscientemente liberarme de esta atadura.
Señor, te soy sincero, no tengo deseos de perdonar a esta persona, pero voy a obedecer lo que dice tu palabra y voy a decidir perdonar. Y ahora que yo decido perdonar, tú me vas a dar libertad de esta atadura. Te vuelvo a recordar, en toda esta predicación, si usted te ha fijado, Satanás no ha intervenido para nada. Es un tema tuyo con tu vida. ¿Quieres resolverlo hoy? Yo creo que es sensato que hoy lo resuelvas. No dejes para mañana un tema que va a adquirir mayores ribetes mañana.